Bienvenido a Enclave, coleccionista. Si te gusta el cine y el coleccionismo, este es tu canal. Bienvenido a Enclave, coleccionista. Muy buenas, pues aquí estoy en la Feria del Libro, porque lo que voy a hacer es ir a visitar a aquellos que editan y que venden libros de cine. Voy a hablar con los editores, voy a mostraros las casetas para que veáis los libros maravillosos que tienen, y también voy a hablar con los autores que escriben los libros, así que no os vayáis porque comenzamos. Yo en el año 2001, más o menos, empecé a colaborar con mi cuñado, que tiene una editorial muy antigua de libros de cine. De hecho, yo creo que debe ser de las más antiguas, si no la más. Yo colaboraba en un tipo de libros que eran un poquito libros de gran formato. Yo tenía un archivo por aquella época no muy grande y colaborábamos en ese tipo de libros. Entonces, cuando estábamos preparando un libro sobre cine negro, recibimos un proyecto de un libro sobre la comedia, de una persona que no conocíamos ninguno de los dos. Lo miramos y como nos daba igual un género que otro, pues estábamos empezando a hacer ese tipo de géneros, decidimos aceptarlo. Ese libro estaba escrito por Guillermo Balmori, que lo había mandado a varias editoriales y bueno, nosotros dijimos que estábamos interesados y de hecho lo hicimos. Entonces, desde el primer momento, Guillermo y yo nos compenetramos muchísimo. A él le gustaba el mismo tipo de cine que a mí, los mismos libros que a mí, la misma manera de hacerlos. Y entonces, a raíz de ese libro, vino otro, siempre dentro de la editorial de mi cuñado, que era Ediciones JC, que no lo he dicho. Y hicimos, creo que fueron 3 o 4 libros más. Llegó un momento que a mi cuñado ese tipo de libros no le gustaban. Ella quería dejar de hacerlos y sin embargo Guillermo y yo queríamos insistir en ese tema más que en cualquier otro, en ese tipo de libros con mucha fotografía, incluso con color, libros grandes, con tapa dura, y entonces decidimos ponernos por nuestra cuenta. Esto fue en el 2004. Intentamos aprovechar el boom que había del cine español para hacer nuestro primer libro, que se llamó De Almodóvar a Amenábar, y la idea era que a ver si nos podían ayudar pues con estas ayudas a la edición que hacían, pero nada, no fue así. Nos lo tuvimos que comer nosotros desde el primer momento y después de ese libro pues siguieron otro. Hubo un momento en que la editorial se ramificó y una parte se dedicó a hacer libretos para películas de vídeo. Trabajábamos en exclusiva para el Corte Inglés y eso nos permitía hacer el tipo de libros que a nosotros nos gustaban sin que fuese necesario vender muchos. Y bueno, y poco a poco el vídeo se fue muriendo poco a poco y nosotros ya nos encaminamos totalmente a libros de cine y bueno, ya nos hemos quedado. Seguimos haciendo mientras que aguantemos. Absolutamente todo lo coordinamos mi socio y yo, Guillermo Balmori y yo, y luego tenemos colaboradores externos. De hecho, nuestros escritores normalmente son gente súper reputada, críticos de cine estupendos, José Luis García entre ellos, Eduardo Torres Dulce, y lo que hacemos solemos hacer libros corales, es decir, hacemos un universo sobre Paul Newman y no lo hace una persona, lo hacen 10, 12, 15 personas y esa manera es un poquito la manera de enfocarlo, que tener varias visiones de un mismo actor o un mismo director, un género y demás, pero por varias personas. También hay libros individuales, por supuesto, pero la mayoría son de la otra manera, son libros corales. A ver, así recordando por encima, yo creo que sacamos una vez un libro que se llamaba Las mejores películas de nuestra vida, que lo coordinó el programa Cowboy de Medianoche y en el cual participaban todos los oyentes, todos votaban sus películas favoritas, incluidos una serie de 100 personas, quiero recordar que eran más especialistas y que votaban sus películas. La ventaja de aquel libro es que todos los que votaban, todos los oyentes y demás, aparecían en una lista, en un listado final. Eso provocó que el día que hicimos la firma en la Feria del Libro, no solamente en la Feria del Libro, también en librerías, pero en la Feria del Libro
hubo unas colas terribles, como no hemos tenido nunca. Creo que fueron 3 horas, porque aquí vinieron los 3 cowboys de aquella época, que eran Eduardo Torres Dulce, Luis Herrero y José Luis García, y empezamos a firmar libros y libros. Bueno, se empezaron a firmar libros y libros y libros y libros, y vendimos muchísimos. A ver, para lo que somos nosotros, yo creo que se llegarían a vender unos 300 libros aproximadamente, y en un día en una feria de libros muchísimos libros. A mí me gusta el cine, y hay veces que me gusta mucho leer o la novela o algo sobre la película antes de ver la película, y otras veces es al contrario, me gusta ver la película y luego leer todo lo que pueda sobre esa película. A ver, yo el cine y la literatura lo veo totalmente, absolutamente unidos. Nuestros libros, además, la mayoría de ellos son libros muy gráficos, es decir, intentamos que cuando estés leyendo un libro estés viendo una imagen de lo que realmente te están contando. Eso te ayuda a hacerte el libro más ameno y sobre todo a disfrutar muchísimo más del cine. Entonces yo que soy coleccionista, además tengo ese problema, pues a mí me gusta tener todo tipo de libros, pero nosotros es que además hemos hecho una especie como de varias colecciones. Hemos hecho colección de películas míticas, hemos hecho colección de directores, colección de actores, y a mí eso me ayuda muchísimo, y yo lo que puedo transmitir es que si estuviese en el lado contrario de comprar los libros, pues he estado muchísimo tiempo, yo he comprado de todo. Pues mayoritariamente se me conoce un poco por Critters, Devoradores del Espacio Exterior, ¿A quién vas a llamar?, La historia de los cazafantasmas, Bienvenidos a Noche de Miedo. Eso podrían ser de los títulos más significativos de mi obra. Y ha salido ahora la segunda edición de Monstruos Gigantes de cine japonés, de Diablo Ediciones, y el más reciente que tengo es el del Terror llama a su puerta, de Applehead Team. Bueno, pues tengo 4 libros de cine publicados. El último es el que dedico a las 60 obras clásicas más importantes del western clásico norteamericano. Además de dedicarme al western, pues he escrito mucho sobre el género negro, sobre el film noir, pero también lo he concentrado en el cine negro americano clásico. El cine negro tiene mucha disciplina y abarca muchísimos subgéneros y muchísimos países, pero he preferido centrarme en lo que yo considero el clasicismo puro en este género, que es el cine americano de los años 40 y 50. A partir del año 50 creo que empieza otro tipo de cine negro, y ya lo analizaremos en posteriores proyectos editoriales, ¿no? De momento me he quedado ahí. Y tengo luego un divertimento, un libro publicado por Espasa. Estos últimos que he mencionado son de Notorious. Tengo un libro publicado por Espasa que dedicamos a los grandes errores o las grandes disfunciones del cine, los errores geográficos, los errores históricos, los errores de personajes, un personaje que es imposible que estuviera donde la película le sitúa, cosas de ese tipo que la verdad fue muy bonito de hacer y que ha gustado mucho, la verdad. Era un libro de encargo de la editorial Espasa, pero que me gustó mucho hacer y que bueno, pues se vendió razonablemente bien. Así que eso es a lo que me he dedicado, y luego pues aproximadamente 25 o 30 libros de carácter colectivo dedicados a la figura de grandes directores, de grandes actores o de grandes películas, pero casi siempre circunscrito al cine clásico americano de los años 40, 50, 60 sobre todo. Bueno, pues llevo ya unos cuantos años publicando libros de cine. En principio tengo varios dedicados a James Bond, pero también en mi especialidad de crítico de cine publico en la editorial Notorious, también he publicado en la editorial Naujibres, en colecciones como la de guías para ver y analizar películas. Ahí tengo uno sobre Goldfinger, otro sobre la Guerra de las Galaxias, otro sobre Muerte entre las flores, y en Notorious pues he participado en varios libros, casi siempre aniversarios de películas como el de Río Rojo, El tercer hombre, La quimera del oro. Este año he sacado Goku Buddies, y siguiendo pues llegamos a 99 Noir Street, que es el último, y que es una selección de películas de cine negro un poco peculiar, que trato de justificar en la introducción, y que cuenta con ilustraciones de mi hija, de Nadia González, y que bueno, recomendamos a todos los que les gusta el cine. Bueno, pues ahora mismo he escrito 2 libros de James Bond, Los otros James Bond, volumen 1 y 2, que trata de gente que ha interpretado el personaje más allá de los 6 actores principales, y aquí en la Feria del Libro se puede encontrar el Star Wars episodio 4, escena por escena, en la caseta de Dolmen. Bueno, yo he escrito libros de género sobre todo. Empecé con Más allá del arcoíris, sobre el cine musical, después continué con el western, con Desenfunda Forastero, el cine pugilístico, con Sangre, Sudor y Puños, y los 2 últimos libros que hice antes que este han ido sobre cine carcelario y en general sobre encerramientos, Dejadme salir de aquí, y Visto para sentencia, que es una historia sobre el cine judicial y su evolución a lo largo de la historia del cine. Y el último libro que he hecho ha sido Lovecraft en el cine,
que se ha publicado recientemente, y es un libro donde repaso la importancia de la obra de H.P. Lovecraft en el séptimo arte, tanto en adaptaciones directas como su influencia en obras tan capitales del cine fantástico como pueden ser Alien o las películas de John Carpenter o Stuart Gordon. Bueno, yo en Diablo Ediciones soy bastante conocido por el libro de los Goonies, y no solamente por el libro monográfico de la película, sino también por Generación Goonies, que es una guía completa acerca de todas las producciones de Spielberg de esos años dorados de la década de los 80 y principios de los 90, con películas como Regreso al Futuro, Gremlins o la propia Goonies. Y el último libro que he publicado precisamente fue hace 3 años. He estado como 3 años de descanso porque he estado preparando otros proyectos, y en el 2023 lancé 2 libros. Uno fue el de Indiana Jones, La aventura tiene un nombre, aquel libro que concluía toda la saga de Indiana Jones, además en el año en el que se estrenaba Indiana Jones del templo, iba a decir el templo maldito, Indiana Jones y el dial del destino. Y luego también el libro Rutas hacia el misterio, que es un libro que hemos hecho 4 autores, que además hace descubrir a los lectores ese mundo del misterio, de lo paranormal, que también me apasiona y que tantas investigaciones he llevado a cabo en lugares abandonados. Un libro muy diferente a los de cine, pero que también es bastante inquietante. Bueno, pues por el principal libro de cine por el que podéis conocerme es por Van Damme, El héroe de Vitruvio. Es mi primer libro en solitario, que es fruto de 5 años de trabajo y quizás es mi principal creación. Pero luego aparte, bueno, me podéis haber leído en otros libros como la edición de Pulp Fiction incluida en la colección Millennium de Amarcord Ediciones, y también me leeréis, por ejemplo, en otro libro de esta misma editorial, de A Contraluz, que es Tony Scott, el último Boy Scout de Hollywood, coordinado por Raúl Álvarez. En la feria del libro encontrarás libros de cine, autores que escriben sobre películas. Séptimo arte, no te la pierdas y disfruta aquí del cine. Pues Diablo Ediciones nació justo ahora hace 20 años y nació como una editorial de cómics, pero luego con el tiempo decidí un poco ampliar las líneas editoriales, y como una de mis aficiones también es el cine, pues empezamos a publicar libros de cine. Fueron muy bien los primeros, empezamos con algunos de series de dibujos animados, luego ya empezamos con de los primeros John Hughes, John Landis, uno de Jackie Chan, James Cameron, y bueno, pues hasta llegar a hoy en día, que yo creo que de libros de cine tenemos como más de 80 en catálogo. Pues a ver, depende un poco de la feria, pero vendemos mucho los libros todos relacionados con el anime. Los libros El viaje de Chihiro, Mi vecino Miyazaki, que son libros que recogen todas las películas de los autores japoneses, se venden bastante bien. Pero también, mira, acaba de estar firmando en La Caseta Javier Millán, y hemos vendido muy bien suyos los libros de los Goonies, Galaxia Lucas, Destino Camelot, que son libros que recogen pues montones de películas que la verdad es que la gente las tiene como muy guardadas en el corazón y han ido muy bien. Pues bueno, nuestros libros, la verdad que está mal que lo diga yo, son libros que no hay otros iguales, porque son libros que por formato, precio, calidad de imagen, escritura, son libros excelentes. Son autores de primera fila, los autores que escriben los libros de Diablo de cine. Luego las fotografías pues son abundantes, y luego también a la vez son amenos, o sea, son profundos pero también resultan muy amenos. Pues para mí un libro, lo que aporta un libro de cine, o lo que a mí me gusta que aporte, es una visión conjunta, ¿no? En eso radica, si el autor tiene las coordenadas adecuadas, puede hilar una especie de trama alrededor de cómo se gestó la película, y le puede dar un sentido narrativo muy interesante, ¿no? Eso me atrae mucho, y sobre todo me atrae de un libro que me gusta que aporte la pasión que sentimos los que nos gusta esa película cuando yo voy leyendo las líneas, las diferentes páginas, que me transmite esa pasión con la que a mí me impregna la película también. Pues aporta muchísimo, mucho más que cualquier reportaje que se pueda hacer, aunque hay reportajes que son magníficos y que solo por sí mismos ya te permiten documentar cualquier trabajo que tú quieras hacer. Pero el libro de cine, creo que el libro, especialmente para mí, las biografías y sobre todo las autobiografías, es la mejor fuente de documentación que yo he encontrado para hacer una literatura sobre cine rigurosa, y que
y que atienda mucho al dato, porque yo soy periodista, no soy crítico de cine, no soy escritor cinematográfico, soy un periodista que se dedica a enterarse de cosas y a contárselas a mis lectores, y entonces valoro mucho lo que cuentan aquellos que tuvieron la experiencia de participar en las películas sobre las que escribo. La mejor fuente es la fuente de primera mano, los que estuvieron allí, sobre todo si lo escriben ellos. Por lo tanto, le doy un valor fundamental a la autobiografía, en segundo lugar a la biografía y en tercer lugar a lo que grandes autores y grandes investigadores o divulgadores han logrado aprender o conocer de las grandes películas de siempre, como documentación también, ¿no? Así que eso es lo que para mí tiene más valor de la literatura cinematográfica, que es mucha, que en España cada vez es más, pero sobre todo valoro más el dato que la opinión crítica. La opinión crítica es muy importante y la sigo mucho y la tengo muy en cuenta, pero a la hora de escribir creo que lo más importante es conocer cómo fueron los hechos, por qué fueron así, y eso te permite a ti sacar tus conclusiones a la hora de analizar una obra cinematográfica, ¿no? Pues sobre todo el criterio del crítico, y el criterio del crítico, valga la paronomasia, es muy importante en los tiempos que corren, porque hoy en día cuando uno pone la televisión se encuentra con una oferta demasiado apabullante que probablemente no le deje ni elegir, porque es lo que te elige la televisión para ti, y el crítico selecciona para ti las películas que él considera han marcado su vida, son importantes, son trascendentes, son historia del cine. A la hora de la verdad yo creo que es lo que más necesita hoy un lector que empieza a ser cinéfilo. Si te gusta el cine, ¿cómo eliges tú las 100, 50, 200 películas más importantes de la historia? Pues no es poniendo una televisión, evidentemente, es leyendo a alguien que ha visto esas películas y te las recomienda, lógicamente con sus argumentos y razonablemente. Yo siempre digo que no hay que hacer caso a un crítico de cine, pero hay que leerlo y cuando veas la película contrastas si te ha convencido o no. Un poco, por ejemplo, en 99 Noir Street hay clásicos del cine que todo el mundo conoce, recomiendo volver a verlos y luego lees la crítica y si te ha convencido, pues ya sabes por dónde camino yo en el mundo del cine. Pues lo bonito que tienen los libros es que profundizas más que cualquier making of. Aunque veas un making of de una hora, el libro de 200, 300 páginas vas a encontrar un nivel de detalle mayor, que es lo que me gusta a mí, sobre todo el tema de efectos especiales y cómo se hizo tal escena, cómo se hizo tal efecto. Ese nivel de profundidad no te lo da nunca un formato documental, ¿no? Bueno, yo diría que son compatibles las dos cosas y la verdad es que cada cual aporta algo distinto. En el caso del making of, que es una pena que se esté perdiendo el formato físico porque era uno de los grandes encantos de poderte comprar un DVD o un Blu-ray y encontrar los contenidos extras, estos maravillosos making of, pues tiene la gracia de ver imágenes del rodaje, de poder ver tomas descartadas o tomas falsas y sobre todo tener ahí cara a cara pues las entrevistas de directores, del reparto, de profesionales de la producción que añaden mucha profundidad a lo que acabas de ver. En el caso de los ensayos de cine creo que lo que aportan es distinto, aportan una profundidad, aportan un contexto al relacionarlo, por lo menos es lo que yo busco en mis libros, con obras de la época, con un momento histórico social. Entonces creo que son dos elementos totalmente compatibles, pero que el ensayo de cine puede aportar mucho a lo que es una película. Los libros de cine yo creo que tienen un punto coleccionista, ¿no? Porque aparte del texto, que además cuesta mucho sacarlo adelante porque hay que documentarse y ser muy veraz con la información que hay en internet o incluso en filmotecas o en hemeroteca, también es importante valorarlo porque es un objeto de coleccionismo, ¿no? Con ilustraciones de fotos de rodaje, de las propias fotografías de autor, de los diferentes actores que aparecen en la película y también incluso un recuerdo de muchos de los actores y cómo han ido creciendo a lo largo de toda su trayectoria. A fin de cuentas, un libro de cine es eso, un tesoro para coleccionistas que va mucho más allá del típico cómo se hizo que uno puede llegar a encontrar en un DVD. Para mí tiene una cualidad principal, que tiene mucho que ver con algo que decía Jean-Luc Godard. Para él, escribir de cine era equivalente, de algún modo, a hacer cine en sí mismo. Y creo que lo que aportan los libros de cine es que te dan una nueva visión de lo que tú ya estás viendo en la pantalla. Más allá de lo que puede ser un simple making of o una recopilación un poco más, digamos, wikipédica de anécdotas o de lo que puede ser una historiografía más o menos básica, creo que aportan una nueva visión enriquecedora, si es posible, estimulante, de películas que todos podemos conocer, que quizás nunca han tenido, como puede ser el caso, en el caso de, por ejemplo, el libro en particular de Van Damme, pues películas que no han tenido la atención de la crítica
o películas que quizás han tenido tanta conversación a su alrededor que ya se ha perdido un poco el hilo, ¿no? Creo que es interesante y sobre todo creo que es muy estimulante poder leer sobre cine desde una perspectiva crítica, rigurosa, que tenga en cuenta pues tanto una perspectiva cultural como una perspectiva histórica, que permita descubrir no ya los entresijos de cómo se hizo una película, sino qué hay detrás de la mirada que sus autores, que los directores, o que los productores, incluso los actores, estaban proyectando cuando hacían una película. Ocho y medio nace de un proyecto de Jesús Robles y María Silveiro por los años 90, que quería conjugar sus dos pasiones, que eran la literatura y el cine. Y el hecho de que lleve existiendo 30 años demuestra que hay público para ello. De nuestros libros de fondo, habitualmente los que más vendemos son El cine según Hitchcock, que es un gran clásico, o Esculpida en el tiempo de Tarkovsky, que básicamente es lo mismo. Los últimos años vendemos muchísimo, me alegro de que mi madre haya muerto, y sin engañarnos, creo que el récord lo batió Maxi Iglesias en su firma del año pasado con 160 ejemplares vendidos. Si te gusta el cine no hay mucho más que decir, o sea, es una otra manera de profundizar en el arte, descubrir qué ocurre detrás de las cámaras, muchas veces contadas por sus protagonistas, directores hablando de sus técnicas, actores contando sus vidas. Tenemos mucho libro técnico para aprender a hacerlo también. Si te gusta el cine, disfrutarás con cualquiera de los títulos. Applehead nace con la necesidad o con la idea de tener los libros que siempre no hubiese gustado leer, pero por la razón que sea, pues no se llegan a publicar. Libros sobre sagas de cine o sobre algunos videojuegos o incluso sobre música, de temas que nos gustaba, que nos apasionaba desde pequeños, pero que, como digo, pues no lo veíamos publicados. Entonces, con esa idea, con esa intención, nació el proyecto. No hay un libro concreto que se venda más en una feria, o son por momentos, por temporadas, o cuando son novedades, o cuando el tema está, por ejemplo, si sale en una película del libro que trata la saga, o el actor o el director, pues se suele salir más, pero en general, como son temas, digamos, atemporales, que no son moda, que no son cosas que gusten ahora y ya mañana nos gusten, sino son cosas o temáticas que a la gente, pues como digo, le apasiona, colecciona, pues suelen animarse bastante bien en cualquier momento. Bueno, a la gente que no nos conoce, le diría que, pues eso, que intentamos tener lo que es los libros sobre la generación del videoclub, con todo lo que eso conlleva, no solo los videoclubs, sino en la época que existían, la música que había, los videojuegos que había, y ese es nuestro espíritu, esa nostalgia, que no es tan nostalgia, sino que es una identidad, unos gustos muy concretos sobre el cine, sobre no solo el cine de terror, sino el cine fantástico, comedias incluso. Así que básicamente es eso, la generación del videoclub, pero en forma de editorial y no solo de cine, claro. Pasión, detalle y divulgación. Pues voy a elegir 3 palabras, como me pide Rafa. Es difícil, pero lo voy a hacer. La primera, el clasicismo. El clasicismo creo que a través de los libros se transmite de manera espectacular, a través de las imágenes, a través de los textos, a través de los grandes testimonios de los directores y de los actores, productores que participaron en las películas. En segundo lugar, voy a emplear la palabra talento. El talento de aquellos grandes nombres del cine clásico y del cine incluso hasta los años 80, 90, queda reflejado en las obras escritas, ¿no? Sobre todo, insisto, si son escritas por ellos mismos. A eso le doy muchísimo valor. Y en tercer lugar, la palabra documentación. Para mí es como si tuviera una enciclopedia en casa. Yo tengo aproximadamente 2.000, 2.500 libros sobre cine
que todo lo que necesito saber está ahí. Y si necesito saber algo más, como fase de documentación a la hora de escribir libros, lo busco, pero lo busco con ese mismo espíritu. El espíritu de los que pueden contar de primera mano cómo se hicieron las grandes películas, ¿no? Me interesa mucho el juicio crítico también. La palabra crítica la pondría tal vez la cuarta, de las que me pides, la cuarta. Pero en esta fase de la escritura de libros, que llevo ya unos 15 años escribiendo, creo que la crítica para mí es secundaria. Es secundaria, la tengo muy en cuenta, pero lo más importante para mí es saber cómo se produjeron las grandes películas y qué es lo que pasó para que se hiciera esta película y no aquella, o para que estuviera este actor y no aquel otro, ¿no? Eso es lo más importante para mí, así que esas son mis 3 palabras clave. Solo 3, es complicado, pero por un lado yo creo que divulgación, porque es importantísimo seguir divulgando la historia del cine, sobre todo en este mundo cada vez más complicado, llena de complicaciones, de películas que se mezclan unas con otras y las cadenas que nos mezclan a unos con otros. Divulgar es importante para saber elegir las mejores películas del cine. En segundo lugar, el criterio, como decía anteriormente, el criterio de un crítico siempre es interesante, independientemente de que coincidas o no, para saber lo que ha pensado. Y por último, pues que lógicamente hay que leer. Leer es fundamental en estos tiempos en los que cada vez hay menos tiempo para pararse. Yo creo que la lectura es una herramienta maravillosa para conocer a otras personas, para conocer cómo hablan otras personas, cómo escriben y una vez más, por supuesto, para seguir hablando de cine, que también es lo que nos gusta a todos los cinéfilos. Pues 3 palabras podría ser entretenimiento, porque yo los que leo son de curiosidades de cine, me parece pues también muy entretenido. Cultura, porque al fin y al cabo los libros son cultura, independientemente del tema que traten, y encima tratando del séptimo arte, pues doblemente es de cultura. Y en tercer lugar, pues podríamos decir que es también conocimiento, porque puedes descubrir, en este caso, lo que me gusta a mí, ¿no?, los entresijos del cine, pues también es bastante interesante, ¿no? Bueno, las 3 palabras serían contexto, que he mencionado antes, el contexto que consigue un ensayo de cine al relacionar una obra con otras obras del género, con otras películas, con su contexto histórico-social, la profundización que permite al profundizar en una película, y luego el tema del descubrimiento, que te permite descubrir nuevas películas, nuevas obras. Yo personalmente, como autor, descubro nuevas películas cuando me buceo en los géneros, y para mí es uno de los grandes placeres, y el mayor placer aún más que este es que de repente venga un lector y te diga: he descubierto tal película gracias a tu libro, y para mí es una gran satisfacción, así que destacaría eso. Mira, los libros de cine es pasión, es también conocimiento acerca de este maravilloso oficio que es hacer películas, y sobre todo yo creo que es recuerdo y nostalgia también, ¿no? Porque abrir uno de estos libros es abrir a un tiempo que ya ha pasado, de esas décadas felices de los 80 y los 90. 3 palabras: divulgación, análisis, y quizás la tercera sería cine, porque, como digo, creo que un libro de cine lo que nos está aportando es más cine, más interés sobre el cine, más ganas de ver más cine y, sobre todo, una curiosidad por ir mucho más allá de lo que ya de por sí nos permiten ir o viajar las imágenes en sí mismas. Pues la verdad es que Dolmen nace hace unos 30 y casi 35 años, de manera vocacional. O sea, fuimos más al principio al tema de los cómics, y luego poco a poco pues fuimos avanzando y sacando un poquito de todo, ¿no? Y cuando empezamos a sacar libros de ensayo, como buen cinéfilo que soy yo, yo escuchaba todas las noches de Antena 3 a Carlos Pumares, pues hubo un libro que nos pasó por delante para publicar, creo que era el de Tarantino, y con Julián Clemente, que era un poco coordinador de la línea de libros de ensayo en aquella época, pues dijimos, venga, pa'lante, ¿no? Y la verdad es que ese libro nos ha dado muy buenos resultados, y ahí, a partir de ahí nos fuimos animando, ¿no? La gente y la línea se fue creando prácticamente sola, porque nunca tampoco es que tuviéramos una planificación de decir, pues ahora vamos a sacar este libro, ahora aquel otro, ¿no? Y hemos ido sacando pues libros tanto de lo que sería autores, directores, temas también de películas en concreto. Tenemos pues libros de Miyazaki, tenemos libros de directores como David Lynch, George Lucas, películas como Star Wars.
y al final es una línea enorme, vamos, yo estoy pensando, vamos, más de los que yo pensaba ahora, recordándolos todos un poco, ¿no? Y la verdad es que funcionan y tenemos un público muy fiel que cada vez que sacamos un libro pues se acerca a la librería pues para ver qué tal está, ¿no? De hecho, de Star Wars que tenemos como 4 o 5 libros y luego directores de cine también otros 4 o 5 y a partir de ahí pues un poco a poco la hemos ido conformando, ¿no? Y de una forma dinámica y orgánica, no es que tengamos planificado, ¿no? Pensamos, venga, ahora toca sacar uno, ¿no? Y pues buscamos algún autor nuestro que conozcamos, o a lo mejor pues nos llega alguien que nos envía un libro de ensayo, lo miramos, nos gusta un poco cómo está redactado, cómo está escrito, la idea y el concepto, y a partir de ahí pues lo publicamos. Los libros que más vendemos dependen un poco también del autor que está en una feria del libro como ahora, ¿no? Si ahora por ejemplo pues está Neke firmando lo que sería La boda de Esther, pues ese es el que más se vende, ¿no? Pero libros relacionados con el mundo del cine, yo creo que el de Juan Corral, el de Tarantino. El libro de Tarantino es muy curioso porque el primero pues funcionó bastante bien y luego lo hemos ido actualizando, y la última edición pues nos ha costado un poco más sacarla, ¿no? Que es en tapa dura, color, y está súper actualizado, vamos. Pero yo creo que este y uno de Star Wars que teníamos y que estuvo aquí el autor también firmando, y la verdad es que realmente pues funciona muy bien. Lo bueno que tiene la feria del libro es que si tienes al autor firmando, la gente se acerca y le hace mucha gracia eso de que te lo firme y te lo dedique, ¿no? Y la verdad es que en ese aspecto, o Laura Montero, que creo que también estuvo firmando el libro de Miyazaki al principio, y ella también, que es una crack, tanto como persona como autora, pues su libro de Miyazaki también lo hemos vendido bastante bien. Pues la verdad es que hay poco que decir, porque yo creo que se venden por sí solos, ¿no? Hacemos un trabajo de prospección bastante potente. Por un lado, pues cuando nos llegan los manuscritos los miramos mucho y los analizamos, y luego pues también acompañamos bastante al autor. Y yo creo que eso sí que funciona, ¿no? El hecho de que sea una línea que además se ha sustentado durante tanto tiempo, yo creo que eso ayuda también a que cualquier persona que dude, que diga, ostras, yo estoy buscando un libro de Miyazaki, un libro de Star Wars, un libro de Tarantino, un libro de David Lynch, se acerquen un poco a buscarlos y a encontrarlos, ¿no? Aparte que hoy en día es muy fácil, de hecho si estás viendo esto y te gusta cualquier temática o buscas Dolmen, películas, cine y demás, verás un poco el catálogo y a partir de ahí pues echar un vistazo, ¿no? Y ver un poco las críticas que tiene, que yo creo que en general son bastante buenas. Yo creo que el público, yo creo que en ese aspecto ha quedado bastante contento de lo que estamos haciendo. El sello A Contraluz nació hace un par de años, aunque era una idea que llevamos planteando por lo menos 5 años, ¿no? Y digamos, el génesis un poco está en el deseo de ver publicados un tipo de libro de cine, ensayo cinematográfico, que nos da la sensación de que pasados los primeros 2000 ya tiene difícil cabida dentro del mercado editorial español, ¿no? Libros que te da la sensación de que nadie se estaba atreviendo a hacer porque efectivamente pues el mundo editorial, o mejor dicho el nicho del lector de libros de cine pues es eso mismo, un nicho, ¿no? Es pequeño. Y nada, teníamos la oportunidad a nivel económico, nos juntamos unos cuantos amigos, hablamos con una editorial, que es una editorial preexistente que tiene medio siglo de existencia, y aunque ellos nunca habían hecho nada de cine, nos permitieron alojar el sello. A propósito de los lectores que puedan existir, realmente para libros que no tienen una gran tirada como los nuestros, sí creemos que existen lectores, ¿no? Nosotros hacemos tiradas de distribución normales de los libros, normales tirando a pequeñas dentro de lo que pueda asumir ahora mismo el mercado, pero son libros que garantizamos que tengan una vida larga, es decir, que pese a que es difícil que aparezcan de pronto, una vez arranca el libro, ¿no? 300 lectores de golpe, son libros que van goteando, que se van comprando con el tiempo, que creo que funcionan sobre todo a largo plazo, y tenemos la oportunidad aquí de hacerlo de esta manera, ¿no? Teniéndolo siempre de fondo, sin que se agoten, es decir, no hay un momento en que el libro quede fuera de catálogo. Así que bueno, la oportunidad que nos da Unión Editorial en ese sentido no es tanto la de que existiera, o sea, no partía de la idea de que existiera una gran cantidad de lectores que fueran a comprar el libro en un primer momento, pero sí que es verdad que creemos que van surgiendo lectores a medida que nos vamos conociendo, que van saliendo nuevos libros, que arrastran también los anteriores, así que bueno, no sé si he respondido como debía, pero bueno, básicamente sería eso. El libro que mejor se ha vendido nuestro es Blade Runner, siguen siendo los androides, que coordino yo mismo, Ignacio Pablo Rico, pero básicamente porque es el que tiene una vida más larga dentro de la editorial, ¿no? Este es el segundo año que está en feria. La verdad que es un libro que ha funcionado muy bien, de hecho gracias a la Feria del Libro, Unión Editorial funciona muy bien en Feria del Libro,
ya vamos por la segunda edición, pero hay que decir que Van Damme, el héroe de Vitruvio, Lorenzo Ayuso, está empezando a funcionar también bastante bien, está teniendo tirón, así que promete. En realidad que no son libros académicos de cine, que es lo que nos solemos encontrar en el mundo del libro de cine actualmente, lo que predomina, y que son ensayos de autores que aman el cine, que sienten sobre todo una gran pasión por el cine y que son, antes que escritores de cine, cinéfilos y que quieren acercarse a esas figuras o películas que tanto les han pues, emocionado en un momento de su vida, que significan algo para ellos. Nosotros lo que proponemos a la gente, yo creo que hablar de nuestros autores es también hablar de nuestros lectores, ¿no?, es que escriban desde el rigor, por supuesto, pero desde la pasión, que se dejen columpiar escribiendo todo lo que quieran. Es decir, creemos que el mejor lugar para el libro de cine sigue siendo, más allá del texto académico, el ensayístico, ¿no?, que al final el ensayo es una forma de literatura. Y por eso mismo pensamos que los lectores cinéfilos pueden conectar perfectamente, porque son otros cinéfilos los que están escribiendo estos libros. Ni son libros académicos, ni son el típico libro wikipédico que nos encontramos muchas veces cuando nos acercamos al libro de cine, ¿no?, que son casi por ejemplo, ahora con Van Damme, el héroe de Vitruvio, lo típico es encontrar una relación de hechos, de datos. No, estos son ensayos que tratan de acercarse un poco al corazón de las películas y de los autores. Pues hasta aquí este pedazo de reportaje, espero que lo hayáis disfrutado tantísimo como yo haciéndolo y que sobre todo os entren muchísimas ganas de leer sobre cine. Lo dicho, like, suscribiros al canal para ver más contenido como este y hasta la próxima.